Ministra de Capital Humano, de la cual depende el ANSES. En el día de hoy se solicitó la renuncia del titular del ANSES, doctor Mariano de los Heros. Asumirá el cargo el director ejecutivo Fernando Bearsi, quien hasta la fecha se desempeñaba como subdirector. Mariano de los Heros fue quien había especulado con una posible reforma previsional. El presidente Milei dijo no es importante, no es prioritario. Por ahora tiene más urgencia una posible reforma laboral y la consecuencia política es ¿hablas de reforma previsional cuando nosotros no tenemos pensado eso? Out, el famoso fuera que exactamente, afuera, porque lo contábamos hace unos minutos apenas, que lo había contradecido hoy, diciendo que esto corría por cuenta de Mariano de los Heros, quien había dicho que este año se iba a tratar lo que era la reforma previsional, que era un objetivo del gobierno. Fue el mismo Milei quien esta mañana dijo que no estaba en carpeta, que el gobierno no pensaba trabajarlo este año, sino que más bien primero querían trabajar en una reforma laboral. Bueno, estas son las consecuencias. Mariano de los Heros, que hasta este momento se desempeñaba como titular del ANSES, va a dejar de tener ese cargo y quedó, como vos bien decís, afuera del gobierno. Hay que actualizar el número de los funcionarios removidos, renunciados, desplazados. No llevo la cuenta de este año. El año pasado habían sido más de 50. Sí, creo que hasta hoy era 51 y suena B-52s, gran banda con este número 52, el ya ex titular del ANSES. Bienvenido Gustavo Córdoba, analista político aquí a Más Data la Tarde, es un placer tenerte acá. Gustavo, te aprovecho para preguntarte sobre si hay alguna medición respecto del estilo del presidente, esto de no hay mínima disidencia, opinás algo distinto de lo que es la línea afuera y no hay ningún miramiento, sea la hija de Domingo Cavallo, Sonia Cavallo, Mariano de los Heros y otros funcionarios. Un placer. Igual, gracias. Creo que la cultura política argentina tiene mucho atractivo, un perfil autoritario como el que tiene Milei. Nosotros, en nuestra propia historia política, cuando buscamos en profundidad los caudillos federales del interior, los clubes de la política de la provincia de Buenos Aires, no había nada de consenso. Entonces, un perfil que ejerce el poder además de una manera muy completa. El macho, que no le tiembla el pulso. Comparado con Alberto Fernández, que fueron 4 años temblengues, ¿no es cierto? Digo, ahí hay algo a favor del gobierno, algo a favor de este estilo. El dilema que tiene Milei, a mi criterio y con datos en la mano, yo diría que la sociedad argentina votó un cambio, con mucha claridad, un porcentaje muy importante. Pero quizás, y lo dejo en potencial como para abrir el debate no sé si era la batalla cultural la que quería la sociedad argentina o la batalla económica. Ahí creo que hay una sutil diferencia, pero es importante. ¿Son divisibles la batalla económica con la batalla cultural, tratándose de la personalidad, del carácter y del recorrido de Javier Milei antes de ser presidente? Al vivir en democracia creo que es inescindible las formas y el fondo. El gobierno propone algo donde solamente importan los fines, sin importar los medios. Entonces ahí es donde quizás este gobierno peca, digamos, de cometer errores de manera permanente con la política, porque cuando habla en términos económicos, el gobierno va en una velocidad más o menos previsible, rápida o menos rápida, con la economía argentina. Pero cuando se mete con la política es preocupante. Ahora, puede haber una reacción, tenemos un termómetro interesante que son las elecciones, más allá de que no son presidenciales, mitad de mandato, que en las elecciones con los resultados quede así como corporizada en números esta expresión de, y sí, se pasa un par de pueblos en algunas cosas, pero yo lo voté para cargar la economía y la economía está mejor, bastante mejor que hace un año. ¿Puede ser esa una sensación térmica que nos deje el proceso electoral? Indudable. 35% nos dijo que lo único que le importa es bajar la inflación y estabilidad económica. Es que es mucho tiempo con inflación, muchos gobiernos, muchos presidentes, mucha inestabilidad económica extendida en el tiempo. El desafío está en llegar a octubre con este contexto, ¿no? Claro. Bien. Yo diría, en la Argentina, cuando las principales autoridades del país, ministro de Economía, presidente, la primera línea de la política nacional del gobierno, hace demasiado esfuerzo en decir que no van a devaluar, yo creo que ahí hay un problema de comunicación del gobierno, porque la Argentina, ¿cómo decodifica esa afirmación? El gobierno está viviendo, creo yo, un error de diagnóstico en el tablero internacional de la economía mundial. Creo que el presidente Milei, cuando viaja a Estados Unidos a la asunción de Donald Trump, esperaba quizás un tratamiento de la agenda argentina distinto al que tuvo. Creo que ahí está una complicación, ¿no? El mundo hoy
es un mundo mucho más hostil que cuando Milei ganó la presidencial, ¿no? Por la política de Trump de imponer aranceles. Digamos, en un rato con Mariana vamos a charlar de lo que pasa con acero y aluminio, que tiene un impacto directo en nuestra economía o en la producción. ¿Crees que las elecciones de mitad de mandato van a ser, como se dice siempre, un referéndum respecto de la gestión del presidente? El presidente no puede ser candidato, obviamente. La Libertad Avanza parece seguramente mucho más armada en términos de estructura. No, pero puede haber un Milei en la boleta. Karina, ¿en qué distrito? En la ciudad de Buenos Aires. Tenemos algunas imágenes y algunos porcentajes de imagen positiva. Primero quiero preguntarte, Gustavo, ¿qué significa el concepto de imagen positiva? ¿Por qué se explica siempre de que no se traslada intención de voto? ¿Cuál es, si querés, el activo más importante de ese concepto de imagen positiva? 20 años atrás, te diría antes de la irrupción de la masividad de Internet y de las redes sociales, la imagen de un político era predictor de un posicionamiento electoral. Buena imagen era un candidato votado, mala imagen no. Pero en este momento yo te diría, por la crisis económica instalada casi de manera permanente en los últimos 20 años con algún espacio de tranquilidad, la mayoría, por no decir la totalidad de la dirigencia política, tiene esta negatividad. Hoy distinguimos incluso, mirá la sutileza, Juan Pablo, entre la negatividad secas y negatividad agravada. Esto es cuando hay dos partes de negatividad por una de positividad, ¿no? Entonces, vale la pena aclarar que hoy incluso puede darse, y se ha dado con Milei, que alguien pueda llegar a ser presidente teniendo diferencial negativo en su voto. Mira. Y también han hecho encuestas sobre líderes muy importantes que ya exceden la Argentina, que